Arranca Málaga en blanco y negro, ya saben, este programa de Canal Málaga de la televisión municipal en el que recuperamos imágenes antiguas para entender nuestro pasado y poner las bases también de nuestro presente. Oye, y muchas veces también poder comprender qué puede pasar en el futuro. Hoy, como les contábamos, hace apenas 7 días, hace una semana, vamos a hablar de Picasso, de la figura de Pablo Ruiz Picasso. Se cumplen este año 50 años de la muerte y hoy recuperamos un documental y eso nos va a servir de hilo conductor para contarles todo lo que ocurrió en ese momento y algunas anécdotas también que les vamos a ir desgranando a lo largo de esta media hora, de la próxima media hora. Pero como siempre, lo primero que hacemos es saludar a José Enrique Sánchez, el director de este programa, el que nos lleva, el que nos trae las imágenes. José Enrique, bienvenido. Buenas tardes de nuevo, para hablar, como tú bien decías, de Picasso con motivo del 50º de aniversario de su muerte. Y bueno, y hoy tenemos un invitado de lujo, que es el de director, lujo total, del director de la Casa Natal, Picasso. José María Luna, bienvenido. Me vais a subir el arrebol, ya que estamos hablando del blanco y negro, me vais a subir el arrebol. No, encantado de estar con vosotros, bien allá. Tenemos mucho que contarles y muchos que mostrarles. ¿Y con qué vamos a empezar, José Enrique? Bueno, pues este documental que lo patrocina... Málaga y Picasso. Málaga y Picasso. Lo patrocina precisamente el Ayuntamiento de Málaga en aquel entonces. Si yo no recuerdo mal, estaba de concejal de Cultura el señor Fernández Berjillo y Miguel Alcobendas, que estaba en Málaga, pues en esa época llevando la revista Jávega, de la que también se cumplen ahora 50 años de su primer número, y con otro malagueño, Francisco Ojeda, cineasta, pues plantean el hacer un documental sobre Picasso y bueno, pues el ayuntamiento les da una subvención y bueno, pues comienzan a hacer las gestiones. No sé si, José María, tú tienes noticias de este documental, ¿lo conocías? Sí, tengo noticias, no lo conozco ni en la profundidad que tú lo conoces bien, pero sí, efectivamente es conocido el documental, el corto de Alcobendas, que pasa por ser uno de los referenciales, ¿no? Claro, porque yo me pongo en los años 70, cuando todavía, digamos, Picasso estaba exiliado, o sea, la receptividad que hay en el ayuntamiento por la figura de Picasso intentando hacer este documental. O sea, ¿cómo nos trasladamos a esa época? Bueno, entiendo que estamos ya en la fase final del franquismo, hay ya una predisposición, hemos pasado por el desarrollismo de los años 60, por los planes de desarrollo, de los famosos tecnócratas, y todo ha cambiado muchísimo. Yo lo comento siempre, en el año 73, cuando muere Picasso, yo soy un niño que está en la escuela, y ya en la escuela cuando muere nosotros somos informados, evidentemente, y aprovechando el hecho que ahora conmemoramos de la muerte de Picasso hace 50 años, el maestro nos informa, nos cuenta quién es Picasso y nos hace, en aquella época no había Google, no había Internet, no había nada, nos hace investigar sobre la figura de Picasso y hacer un trabajo que se desarrolla en lo que eran los murales. Ahora hay PowerPoint y todas esas cosas, en aquella época eran murales, corta y pega, recorta de aquí un dato, de allá una foto, y yo no sé cómo lo hicimos, la verdad, no tengo un recuerdo, porque tenía 9 años solamente en ese momento, recién cumplidos, y se llenó todo el colegio de murales con la imagen de Picasso y con la historia de Picasso, que los niños fuimos recogiendo, me imagino, de los periódicos o de las revistas o lo que fuera. Y cuento esto porque mi maestro, yo estaba en Marbella, como sabéis, mi maestro era el concejal de Cultura del Ayuntamiento franquista. Con Paco Canto Con Paco Canto. Alcalde. Quiero decir, había ya una normalización, la figura de Picasso se había normalizado, toda esa leyenda sobre su paso por el Partido Comunista, sobre su exilio, ya había estado superada. También es verdad que esto estaba dentro de un momento, de un escenario en el que el gobierno de Franco utiliza el arte y el arte contemporáneo para proyectarse hacia afuera, el Grupo El Paso, en fin, las exposiciones internacionales, la participación en las bienales, pues el arte se había ya interiorizado como una especie de carta de presentación de la apertura o del
más o menos aperturismo de la época, y entonces yo creo que en ese caso el Ayuntamiento de Málaga, desgraciadamente, con una década de retraso, porque si una década antes hubiera tenido ese mismo aperturismo, pues tendríamos no el Museo Picasso de Málaga que tenemos ahora, que es magnífico, sino que tendríamos el Museo Picasso que en su momento quiso Picasso y desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Pues vamos a irnos a un fragmentito de inicio de este corto documental, donde vamos a ver una Málaga a finales del 19, una Málaga, digamos, todavía un poco pobre, digamos, oprimida, y donde bautizan a Picasso, que fue precisamente allí en la iglesia de San Agustín. Pues venga, vamos a verlo. Málaga tuvo una economía agrícola en la que el cultivo de la vid ocupó un lugar preponderante y en la que el comercio de las pasas y los vinos jugó un papel decisivo en el proceso de crecimiento económico que cubrió los 2 primeros tercios del siglo XIX. Hasta que en 1878 aparece la plaga de la filoxera y en poco más de 10 años las viñas de la provincia malagueña se extinguen prácticamente. La importancia de la epidemia filoxérica en Málaga no se redujo solamente al ámbito agrícola, sino que vino a ser el eje en torno al cual se produjo un total proceso de desindustrialización y de regresión económica. Esta gran crisis de la economía malagueña vino a producir un estancamiento demográfico, estimuló la emigración campesina e incrementó el índice de proletarización, agudizando las tensiones sociales en la capital. Los habitantes de las zonas afectadas por la enfermedad de los viñedos invaden Málaga para buscar trabajo o para implorar la caridad pública. Y así, a finales del siglo XIX, Málaga es una ciudad empobrecida en la que día a día van aumentando los parados y los mendigos. En esta Málaga en decadencia y deprimida, concretamente el 25 de octubre de 1881, a las 11:15 de la noche, nace Pablo Ruiz Picasso en el número 36 de la Plaza de Riego, que hoy corresponde al número 5 de la Plaza de la Merced. El padre de Picasso, José Ruiz Blasco, fue un pintor modesto, profesor de dibujo en la Escuela de San Telmo y conservador del Museo Municipal, dedicación que llegó a ejercer un tiempo gratuitamente cuando el Ayuntamiento de Málaga acordó cerrar el museo por falta de medios económicos para mantenerlo. A Picasso lo bautizaron en la parroquia de Santiago, un mes después de su nacimiento, imponiéndole nada menos que los nombres de Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispiniano y de la Santísima Trinidad. Afortunadamente todo quedó simplificado con la utilización del primer nombre tan solo, Pablo. Que tenemos que puntualizar que es la iglesia de Santiago. De Santiago, sí. Que me he equivocado yo, he dicho San Agustín, es la iglesia de Santiago, allí en calle Granada. Llegando ya a la Plaza de la Merced. Claro. Y bueno, le ponen, como era habitual en esa época, ¿no, José María? Poner tantos nombres en la partida de bautismo, ¿no? Y tantos que yo no he conseguido después de tantísimos años memorizarlos, pero sí se referían no solo al santo del día, que era lo habitual, sino también a algunos familiares más directos, más allegados, algunas devociones particulares, pero sí, como bien dice Miguel Alcobendas en el documental, afortunadamente se simplificó en Pablo, y Pablo Picasso, y pasó a la historia, o ha pasado a la historia universal con
con ese nombre. Hemos visto ahí unas imágenes de la Plaza La Merced y hoy venía en la prensa la exposición de la fotografía de Juan Gienes. Que comenta la hija que cuando le lleva una foto de la casa de su casa natal, ¿no?, se emociona. Bueno, vamos a ver, lo digo siempre, cuando nosotros decimos que Picasso siempre añoró Málaga, siempre la recordó, y yo hago mención, y lo siento porque me repito mucho, pero es que es así, Rainer Maria Rilke, el poeta alemán, que pasó temporada en el Hotel Reina Victoria de Ronda, deja escrito aquello de que la patria de un hombre es su infancia. Esto no hay que ser un gran experto intelectual para darse cuenta que efectivamente, y a medida los que cumplimos años, no esta señorita para su suerte, sino nosotros vamos dándonos cuenta que nuestra infancia adquiere mucho más peso, mucha más presencia en la vida de cualquier persona. Él además lo dice en una entrevista con motivo de su 80º cumpleaños en el sur de Francia, que está en la fonoteca de Radio y Televisión Española, en la que le dice: cuando usted lleva tantos años fuera y está cumpliendo años, se da cuenta que echa más de menos España. Y él echa de menos España y Málaga. Y esto lo ha dejado dicho, lo ha dejado escrito y lo ha dejado pintado. Es decir, Málaga aparece en alguna de sus obras, directa o indirectamente, y en el año 35 y alrededores, que pasa una crisis vital, familiar, sentimental muy compleja, él pinta poco o casi no pinta y escribe mucho. Y en esos escritos están desde los espectros de sardina, a las palomas de la Plaza La Merced, a los toros. Los toros en su producción y en su obra es una conexión directa con su padre, con su familia, con su infancia, con la Málaga de su infancia, pero también, como sabemos, con la mitología clásica, con el mundo mediterráneo del que es tan deudor. Entonces, recordar a Málaga, pues claro que la recordaba. Maya, su hija, María Concepción, cuando viene a la casa natal, me cuentan, los que estaban allí, los más viejos del lugar, cuentan que se echó a llorar, porque efectivamente decía: mi padre no pudo volver aquí, mi abuelo tampoco, y yo ahora que vuelvo lloro por ello. Claro, porque creo que el rescatar y comprar la casa y luego irla ampliando, creo que fue una decisión acertadísima, ¿no?, por parte de nuestra ciudad. Fue justa y estratégicamente acertada. Fue de justicia. Que cuando a una ciudad como Málaga le nace a alguien como Picasso, tiene que recuperar esa memoria por justicia. Estamos hablando del artista más importante del siglo XX y probablemente uno de los artistas más influyentes en la historia del arte universal. Y nació en Málaga. Ya está. Ni él eligió nacer en Málaga, ni nosotros lo elegimos, pero nació. Y una vez que nace, hay que aprovechar esa suerte que hemos tenido para desarrollar a partir de ahí una serie de acciones, creo que muy positivas. No solo, y lo digo aquí, también me he repetido alguna vez, lo siento, no solo de cara al turismo, sino también de cara a la propia ciudad, al propio crecimiento sociocultural de la ciudad. Pues tenemos imágenes recreadas en el año 73 en este documental por Alcobendas del colegio donde la clase, allí en la plaza de hoy de la Constitución, ¿no?, lo que era la normal, ¿no?, era el colegio donde fue Picasso de niño. Bueno, Picasso va a la calle Comedias, creo que va a la normal, empieza yendo a la calle Comedias, que ahí cuentan la célebre anécdota de que tenía que quedarse en prenda o con el bastón o con algún objeto de su padre para garantizarse que el padre iba a volver a recogerlo. El apego de Picasso al colegio no parece que era mucho, y luego se examina, como sabes, del bachiller en el Instituto Provincial. Y sí, efectivamente, ahí está el Picasso niño yendo a la escuela como cualquier otro niño de su época, evidentemente. Pues vamos a ver si os parece esas imágenes de su aula.
A los 5 años Pablo fue a la escuela en Málaga. Primero a una escuela pública, de donde le sacaron pronto porque había mucha humedad. Luego fue al colegio particular de un amigo de su padre. Pero a Pablo no le gustó nunca ir al colegio. A él solo le interesaba dibujar y ver pintar a su padre. El colegio le daba miedo porque se podían olvidar de él y dejarle allí para siempre, sin obelisco, sin árboles, sin palomas. A Pablo lo único que le interesó desde niño fue dibujar, pintar, recortar papeles, hacer cosas. Años más tarde, recordando su infancia en Málaga, Picasso dijo: «Soy el único niño que no ha montado en bicicleta. A mí solo me interesaba pintar». Al suprimir el Ayuntamiento de Málaga, por falta de medios, el cargo de conservador del museo, el padre de Picasso, abrumado por las dificultades económicas que atraviesa Málaga, decide emigrar y abandona la ciudad con toda su familia en septiembre de 1891. Pablo Picasso tenía 10 años. Poco después, en Galicia, el padre le regalaría su propia paleta, abandonando su profesión de pintor, decepcionado y desilusionado, en una tierra extraña, sin amigos, sin toros, sin Málaga y sin nada. Algunos veranos antes de la definitiva emigración a Barcelona, Pablo Ruiz Picasso hace 2 viajes a Málaga, donde la vida continúa siendo difícil. La agricultura y la industria siguen un agonizante camino descendente, mientras que en la ciudad las clases acomodadas continúan una vida frustrada de espaldas a la realidad, presenciando el espectáculo barroco de su propia decadencia. La última vez que Picasso volvió a Málaga fue en las Navidades de 1900. Pero a los 15 días de arrastrar una vida bohemia por burdeles y tabernas, se da cuenta de que está perdiendo el tiempo en una ciudad que por un lado se mata a navajazos por las calles y que por otro se encierra en los conservadores círculos de la respetable oligarquía de la Alameda. Y Picasso abandona para siempre la ciudad de Málaga, la cual siguió siendo para él durante toda su vida la ciudad de los convencionalismos que ahogaron su niñez. Pues seguimos viendo el documental, claro, entre vídeo y vídeo pues estábamos aquí comentando, ¿no? Fue un poco también la historia de Picasso y José María en este caso nos estaba contando que si el alcalde de Málaga en aquel momento hubiera dicho que sí, pues muchas de estas obras que veíamos en este documental estarían aquí, en la ciudad y no en Barcelona, ¿no? Pues seguramente, porque como bien se sabe, Paul, el hijo del primogénito de Picasso, vino con Christine, su nuera, a ofrecer al Ayuntamiento de Málaga la posibilidad o a comunicar el deseo de Picasso de hacer una donación para tener un museo. No fue aceptado, se quedaron aquí algunos libros, se enviaron unos libros en unos pequeños cuadritos y el alcalde de Barcelona sí lo aceptó, Porcioles, y se inauguró
hace 50 y... Pues se cumplió hace 57, 58 años, se inauguró el Museo Picasso de Barcelona, pero no como un Museo Picasso de Barcelona, sino como legado Sabartés, porque la primera donación la hizo Sabartés. Afortunadamente, Christine tuvo la generosidad y la gentileza de recordar esa intención de su suegro y esa voluntad de su suegro de tener un museo en Málaga, y gozamos ahora mismo de un magnífico museo, como decía antes, pero desgraciadamente si uno quiere ver la obra de juventud que pintó en Málaga, los montes de Málaga aparecían ahí, y algunos personajes malagueños, que entre ellos el pescador que contrataba a su tío Salvador para que le sirviera de modelo, pues están en Barcelona, claro. La Universidad de Málaga es la única que recibe algo de Picasso, ¿no? Que fue cuando propone la paloma picasiana como emblema, ¿no?, de la UMA. Sí, bueno, la paloma picasiana es el emblema de la UMA, pero como tú sabes también con una limitación de uso, el uso de la imagen, de la obra y del propio nombre de Picasso pues está muy tasado, porque también es natural, la familia no tiene mucho deseo de que se abuse, valga la redundancia, de ese uso y se utilice de manera espuria. Entonces, a veces, ante la incomprensión general, pues tienen que tomar decisiones que no son agradables, pero es en protección de la obra y del nombre y de la vida de un personaje que ha trascendido. Es decir, a 50 años de su muerte seguimos hablando de él y se seguirá hablando, me temo, o por suerte, en fin, es una expresión, o afortunadamente, durante muchos años más, porque ha marcado un antes y un después dentro de la historia del arte. Claro. Y Picasso, que fallece el 8 de abril del 73, la noticia llega a Málaga y, bueno, pues Miguel Alcobendas y Francisco Ojeda deciden irse para Muguín, ¿no?, para intentar filmar o grabar algunas imágenes para este documental, que se les queda, digamos, cojo, porque ellos llevaban ya tiempo intentando, sobre todo Alcobendas, que también tenía cierta relación con el Partido Comunista Español, pues conseguir que Picasso les concediera una entrevista en vida. Y bueno, como no se produce, pues deciden marcharse y tomar el primer vuelo hacia Francia para asistir al sepelio y tener unas imágenes y conseguir darle un cierre a ese documental. Se marchan y la única corona de flores que acepta en aquel entonces la viuda compañera de Picasso es la que ellos aportan, con una leyenda de Málaga Pablo Picasso, y utilizan el ardid de decir, no es una corona, ponen lo que es una cruz, y dicen que las rosas, que las flores han venido expresamente desde Málaga, y bueno, pues es la única forma de conseguir que esa corona sea aceptada. Tenemos imágenes de ese momento, y vamos a verlo y comentamos alguna anécdota. Venga, pues vamos a ello. Y sin haber querido nunca regresar a su ciudad natal, el 8 de abril de 1973 muere en Francia Pablo Ruiz Picasso, un niño de Málaga.
Una frase también, ¿no? Un niño de Málaga. Tú hacías referencia antes a esa infancia que siempre vuelve con cierta edad. Y... Sí, lo que pasa es que ahí dice la voz en off, que no sé si es la de Miguel, igual tú sí lo sabes. No, sé no, quién, es de un locutor. Quien locuta, sin haber querido nunca volver a Málaga, acabo de decirlo antes, nunca dijo eso. Cierto que con 20 años vuelve para que su tío Salvador le eche una mano y, bueno, la experiencia, bueno, pues ya viene de París, viene de Barcelona, su tío Salvador le manda al peluquero, le manda al sastre para que se arregle, luego Casagema se suicida, discute con su tío Salvador porque él ya viene de una vida bohemia, su tío Salvador está, quizás para un joven de 20 años y es una ciudad que ya no tiene comparación con Barcelona, con París, de donde viene, ¿no? Pero de ahí a no querer volver, eso no está escrito ni dicho nunca. Probablemente a lo mejor es una licencia literaria sobre que no quiere volver mientras que esté el régimen franquista, probablemente. Es exactamente, eso sí lo tiene claro él, que mientras que durara el régimen franquista él no iba a volver, pero nunca ha dicho quiero volver, no voy a volver nunca a Málaga o no voy a volver nunca a España. Sí declaró, de hecho, en el año 36 la Sociedad Económica de Amigos del País está trabajando en ello. Estuvo a punto de haber aquí una exposición de Picasso, estaban los documentos, estaba todo arreglado y pues pasó lo que pasó y no pudo hacerse la exposición y podría haber venido probablemente a inaugurar, ¿por qué no? Con respecto a la corona de flores y Málaga, es una historia conocida, pero esto pasaba con mucha frecuencia y esto lo he vivido yo, me lo han contado a mí en persona. Como sabes, yo dirigí la Fundación Rodríguez Acosta en Granada y Miguel Rodríguez Acosta, un académico de Bellas Artes de San Fernando, un pintor excelente y una persona mucho mejor todavía, que todavía vive, fue al sur de Francia a visitar fueron a la Fundación MEC a trabajar y se fue con un personaje histórico también de Granada, que es don Antonio Gallego Morel, el gran catedrático de la Universidad de Granada, rector, que tanto tuvo que ver con la Universidad de Málaga, y no le franqueaban el acceso a la California, me parece que era en aquel momento. Y entonces recurren a decirles que traen una botella de vino de Málaga y que son andaluces. Después de insistir mucho, cuando dicen lo del vino de Málaga y andaluces, entran el jardinero o el casero o quien fuera y vuelve y le dice: pasen. Y bueno, en fin, se echan un rato de tertulia y al despedirse quieren hacerse una foto. Y Picasso, que está en bermuda y camiseta, como en tantas fotos le hemos visto, le dice: un momento, porque siendo ustedes andaluces, espérense porque voy a hacer la foto. Entonces vuelve con un sombrero cordobés y con la capa, la famosa capa española de Casa Seseña, de la cual tenemos una réplica en la casa natal, con la que está amortajado. Entonces él sale, se pone el sombrero, se pone la capa y con las piernas al aire, las canillas y una sandalia se hace la foto con Miguel, que tiene un porte pues, como el mío también, de 1,90 m, y al lado de Picasso, os podéis imaginar, esa foto la he visto yo. Y esta anécdota me la han contado por otras partes también. Es decir, él tenía, evidentemente, como dice él en esa entrevista que he citado, esa nostalgia, esa melancolía, ese trato hacia las personas que venían de España y que le traían los recuerdos de su juventud, de su infancia, como tuvo el trato generosísimo con todos los exiliados de la Guerra Civil y con tantísima otra gente y con tantísimas otras actuaciones que no se saben, que no se han contado, que se han obviado intencionada o malintencionadamente. Que no llegamos, que estoy mirando yo a José Enrique, que no llegamos, que nos tenemos ya que despedir. La pregunta de esta semana rapidísimo, ya saben que pueden concursar al 608-065-025, es la iglesia en la que se bautizó a Picasso, rapidísimamente para participar en el sorteo. San Agustín. Que lo hemos corregido. ¿Y la semana que viene, José Enrique? Pues la semana que viene vamos a volver a Marbella, la Costa del Sol, 1960, y estará con nosotros Luis Callejón. Bueno, pues eso será la semana que viene. Muchísimas gracias.